Testimonio, el cielo y el infierno, 1001. Por el reverendo Park Yong-hyu. En 1987, el reverendo Park murió de presión arterial alta. Pero por la gracia de Dios, su vida fue prolongada por otros 20 años. Sin embargo, durante los primeros 4 años, no pudo hablar debido a su condición. Tenía unos 50 años cuando volvió a la vida. Durante su muerte, el Señor le mostró el cielo y el infierno. Quiero que sepas que si eres arrogante y orgulloso, traerás maldiciones sobre ti mismo. Yo tenía una mega iglesia de 5,000 miembros, pero fui abatido por Dios, debido a mi arrogancia. Ahora temo a Dios. Cita bíblica, Santiago 4:6, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Solía tener propiedades por valor de unos $150 millones estadounidenses. Tenía 5 vehículos de lujo. Pero después de mi experiencia de muerte, lo regalé todo. Por favor, recuerde, la salvación no puede ser alcanzada por sus posesiones sino a través de la fe. Y ahora suplico a los diáconos, ancianos y demás líderes de sus iglesias que sirvan a sus hermanos con todo su corazón. El 19 de diciembre de 1987, después de terminar mi almuerzo y mientras descansaba, comencé a sentir dolor insoportable, era tan insoportable que sentí que iba a morir. Entonces perdí la conciencia. Me desperté 4 meses más tarde en estado de vegetación y mi médico me dijo que acabaría muriendo. Todas las partes de mi cuerpo estaban muy destrozadas por la parálisis. Y mi familia nunca había permitido que ninguno de los miembros de la iglesia me visitara debido a mi horrible aspecto. Entonces finalmente, morí. Cuando morí, vi a 2 personas entrar en mi habitación. Pero estas personas habían entrado en mi habitación a través de la pared. Grité, ¿quiénes son ustedes? Mi casa se derrumbaría si traspasara así la pared. Entonces uno dijo, somos ángeles descendidos del cielo. Somos del reino de Dios. Una luz brillante brilló desde los ángeles. El ángel a mi derecha se presentó. Soy un mensajero de Jesús en su reino. Jesús me llamó y me ordenó que bajara a la tierra. Me ordenó que te llevara al cielo. Tú estás muerto. Pero como tu familia ha estado gritando con tanta tristeza, Él desea concederte un poco más de tiempo para vivir. Pero por ahora, Él desea mostrarte el cielo y el infierno. Él te mostrará y tú darás testimonio a la gente de la tierra. Que el número de personas que terminan en el infierno se reducirá y el número de personas que van al cielo aumentará a través de tu testimonio. Esta será tu misión. Dios nos ha encargado que no te demores. Si te demoras, no podrás visitar el cielo y el infierno. Entonces el ángel que estaba a mi izquierda me dijo, desde el momento en que naciste y hasta el momento en que moriste, yo he estado contigo. En aquel momento, no comprendí lo que el ángel había querido decir. Ahora lo sé. Era un ángel encargado de cuidarme. Entonces dije, no puedo ir. No voy a ir. Soy un pastor. No puedo encontrarme con el Señor en esta condición física. Quiero verlo como una persona sana. Probablemente recibiría más reprimendas que halagos del Señor. Soy orgulloso y arrogante y ahora estoy maldito y enfermo. ¿Cómo voy a poder entrar en el cielo? Tengo mucho miedo. Por favor, vuelve al cielo y pídele al Señor que me sane. Entonces vuelve y llévame al cielo a través de mi sueño. Por favor, pide misericordia en mi nombre. Pero los ángeles no escucharon mis argumentos. Me quitaron la ropa y dijeron que eran demasiado sucias para llevarlas al cielo. Entonces me vistieron con una túnica blanca. Cita bíblica. Zacarías 3:4. Y respondió el ángel y habló a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestimentas sucias. Y a él le dijo, mira que he hecho quitar de ti tu iniquidad y te he hecho vestir de vestimentas puras. Me agarraron de las manos y volamos directamente al cielo. Volamos a través de las nubes y, al mirar hacia abajo, vi que la tierra se hacía más pequeña. Me dejaron acercarme a una interminable calle dorada. Vi una luz brillante, demasiado brillante para mirarla directamente. Dije, ¿de dónde viene esa luz? Viene del cielo, respondió el ángel. Pensé, vaya. Es enorme.
Vi grupos de personas con batas blancas volando por delante. ¿Quiénes son?, pregunté. El ángel contestó, son los que han servido a Dios fielmente y han confiado en Jesús obedeciendo y siguiendo la guía del Espíritu Santo con todo su corazón. Sus cuerpos están muertos en la tierra. Ahora son las almas que se dirigen al cielo. El otro ángel continuó, hay 12 puertas en el cielo. Cuando un alma salvada llega al cielo, debe entrar por una de esas puertas. Estábamos parados en la puerta sur pero estaba cerrada. Mientras esperábamos, le pregunté al ángel, ¿por qué no está abierta esta puerta? El ángel respondió, es porque no estás cantando el canto de adoración celestial. Cita bíblica, Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Pregunté, ángeles, yo fui muy orgulloso y arrogante y como resultado fui maldecido con la enfermedad. No soy bueno cantando canciones de adoración terrenal. ¿Cómo puedo cantar canciones de adoración celestiales si nunca las había escuchado antes? El ángel respondió, tienes razón. Pero aún debes prepararte para la adoración. Eres una persona orgullosa, pero prepárate para cantar. Los ángeles comenzaron a cantar. Mientras cantaban, yo empecé a cantar con ellos. Se convirtió en algo natural para mí, y entonces entramos por la puerta. La escena del cielo era indescriptible. No puedo describir el cielo con mis palabras terrenales. Dije, Señor. Muchas gracias. Aunque era muy orgulloso y arrogante y estaba maldito por una enfermedad, aún así me has traído al cielo para mostrármelo. Entonces escuché la voz de Dios, mi amado Pastor Park, te doy la bienvenida. Has hecho un largo viaje hasta aquí. Su voz rebosaba de amor y ternura. Le respondí llorando, Señor. Los ángeles dijeron inmediatamente, has sido pastor durante 20 años. ¿No conoces las Escrituras? No hay lágrimas en el cielo. Por favor, deja de hacerlo. Ni siquiera fui capaz de llorar. Cita bíblica, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor me hizo entonces 5 preguntas. ¿Cuánto tiempo pasaste leyendo la palabra? ¿Cuánto has dado de ofrendas? ¿Cuántas veces has evangelizado a la gente? ¿Das tu diezmo correctamente? ¿Cuánto tiempo pasaste en oración? No pude responder a la 5ª pregunta. El Señor me reprendió por la 5ª pregunta. Después de convertirte en pastor de una mega iglesia, te volviste muy perezoso con la oración. Estar ocupado no es excusa para mí. Tuve que arrepentirme de ello más tarde. Los ángeles te mostrarán muchos lugares del cielo y del infierno. Mira alrededor tanto como desees. Te vas a ir después de ver muchos lugares en el cielo y el infierno. Pero el Señor no me permitía ver su aspecto. Los ángeles me llevaron a 3 lugares diferentes en el cielo. En el primer lugar, vi a niños pequeños que estaban viviendo juntos. El segundo lugar era donde los adultos vivían. El tercer lugar era donde las almas apenas habían llegado al cielo. A pesar de que llegaron al cielo, lo habían hecho vergonzosamente. Mucha gente me preguntó qué edad tenían los niños. Parecían como niños en jardines infantiles. Cada niño tenía su propio ángel bebé para acompañarlos. En el cielo, la mayoría de las almas tendrán su propio hogar individual. Juan 14:2, sin embargo, algunas almas no tenían hogar. Esto lo explicaré más adelante. Además, los niños tampoco tenían su propia casa individual. Pregunté, ¿los niños también son almas, porque no tienen sus propios hogares? El ángel respondió, así como las personas en la tierra necesitan materiales para construir sus casas, nosotros en el cielo también necesitamos materiales para construir aquí. Cuando una persona sirve a la iglesia, a los demás y con fidelidad al Señor, esas obras se convertirán en materiales para el hogar de la persona en el cielo. Cuando los materiales son provistos, los ángeles asignados para construir el hogar de un santo se pondrán a trabajar en su construcción. Los niños que están por debajo de la edad de rendición de cuentas no han acumulado ningún material para construir un hogar.
En otras palabras, no han tenido el tiempo o la oportunidad de ganar sus recompensas materiales. Por eso no tienen casa. Continué con mis preguntas: ¿qué debo hacer en la tierra para conseguir más materiales para mi hogar? Los ángeles respondieron: hay 7 cosas que deben hacer para acumular sus materiales para construir su hogar. La primera es la acumulación de adoración y alabanza a Dios. La segunda es el tiempo que pasan leyendo la Biblia. La tercera, el tiempo que dedican a la oración. Cuarto, su tiempo dedicado a evangelizar a la gente. Quinto, sus ofrendas al Señor. Sexto, sus diezmos obedientes a Dios. Por último, su tiempo dedicado a servir a la iglesia de cualquier manera. Estos son los hechos u obras de obediencia en los que uno acumula materiales para su hogar celestial. Si uno carece de estas áreas, no tendrá materiales para construir su hogar. Había numerosas personas en el cielo que no tenían casa. Muchos de los que no tenían casa eran en realidad pastores, diáconos, diaconisas, ancianos, etc. Pregunté por curiosidad: ¿dónde viven entonces los niños? Los ángeles respondieron: viven aquí. Cuando miré a mi alrededor, estaban reunidos en el jardín de flores. El jardín de flores era tan hermoso y la fragancia era fuera de este mundo. La escena iba más allá de lo que podría describir con mis palabras. El segundo lugar era para los adultos fieles. Hay una diferencia entre la salvación y las recompensas. Este lugar tenía muchas casas. Las casas estaban construidas con hermosas gemas y piedras raras. Algunas de las casas eran tan altas como los rascacielos más altos de la tierra. Aquellas personas que habían servido fielmente al Señor mientras vivían en la tierra tenían sus casas construidas con hermosas gemas y piedras raras. En este lugar en particular, todas las personas parecían tener entre 20 y 30 años de edad. No había hombres ni mujeres en cuanto al género. No hay enfermos, ancianos o lisiados. Una vez conocí a un anciano llamado Oimiang. Había muerto a la edad de 65 años. Era un hombre muy bajito, como los estudiantes de segundo grado de la escuela primaria. Había sufrido de una rara enfermedad llamada raquitismo. Sin embargo, cuando se trataba de la Biblia, era un profesor. Había escrito muchos comentarios. Me encontré con él en el cielo, y allí estaba alto y guapo. Ya no estaba enfermo. El cielo es un lugar maravilloso. Estoy tan lleno de expectativas. Por favor, crea lo que le estoy diciendo, amados míos. El tercer lugar era para los que se habían salvado de forma vergonzosa. Este pueblo en particular era de un tamaño enorme, varias veces mayor que el segundo lugar, donde las casas estaban hechas de gemas y piedras raras. Llegué a este lugar a gran velocidad, montado en un carro de oro. Estaba muy lejos de los otros lugares hermosos que vi en el cielo. Le pregunté a los ángeles: veo grandes tierras y campos. ¿Por qué no veo casas? El ángel me respondió: lo que ves son casas. Vi enormes casas anchas y planas que me recordaban a un gran gallinero o a algún tipo de almacén. Estas casas no eran gloriosas, sino cutres. Este pueblo y las casas eran para las almas que se salvaron de forma vergonzosa. Había numerosas casas de gran tamaño y de aspecto cutre. Este pueblo es varias veces más grande que el lugar donde residen las almas recompensadas. El ángel dijo: ¿ves las 2 casas grandes, una a tu derecha y otra a tu izquierda? Respondí: sí, las veo. El ángel dijo que quería mostrarme esas 2 casas específicamente. Dijo: la casa de la derecha es para los que fueron pastores en la tierra. La casa de la izquierda es para los que fueron ancianos en la tierra. Cuando llegamos al frente de las 2 casas, noté que eran enormes. Me quedé boquiabierto. Cuando abrimos la puerta y entramos, mi primera impresión fue: gallinero. En lugar de miles de pollos viviendo en el gallinero, vi almas. Los ángeles me aconsejaron que observara con mucha atención porque reconocería a algunos pastores famosos de la historia. Era cierto. Reconocí a muchos pastores de la historia. Elegí específicamente a un pastor y le pregunté al ángel: conozco a ese pastor coreano. Sé lo famoso que era y el trabajo que había hecho para el Señor. ¿Por qué está aquí? No lo entiendo.
Los ángeles respondieron, nunca proporcionó ningún material de construcción para su casa. Por eso vive en una casa comunitaria. Pregunté por curiosidad, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Por qué no tenía ningún material? El ángel respondió, mientras era un pastor que desempeñaba las funciones de pastor, le había gustado que la gente le felicitara. Le encantaba ser honrado. Le gustaba que le sirvieran. No hubo sacrificio ni servidumbre por su parte. Este pastor en particular fue muy honrado en Corea y es un icono dentro de la historia cristiana coreana. Pero no tenía ninguna recompensa. Ustedes, pastores, por favor, escuchen. Usted tiene que llevar a la gente a algo más que escuchar servicios la mañana de los domingos. Debes visitarlos en sus hogares. Debes ocuparte de los pobres, los cojos y los ancianos. Los pastores que han servido sin sacrificar sus vidas y amado para ser honrados no tienen recompensa en el cielo. Mateo 23, 5 al 12, después de haber presenciado esta escena en el cielo y después de haber regresado a la tierra, inmediatamente regalé todas mis posesiones incluyendo mis 5 vehículos de lujo. Nuestra vida no es más que un momento. En la Biblia, la vida promedio es de 70 a 80 años. Pero solamente Dios sabe cuándo va a morir una persona. Cualquiera puede morir antes de los 70 u 80 años. Había decidido regalar todo, incluso mi ropa. Las personas que vi habían recibido la salvación en la vergüenza. Eran pastores, ancianos, diáconos y creyentes laicos. Había multitud de ancianos y diáconos en esta austera casa. Pero, por supuesto, es mucho mejor que el infierno. Sin embargo, ¿por qué querría alguien entrar en el cielo de esa manera? No terminaré en ese lugar vergonzoso. Sus ropas eran incluso raídas. ¿Cuáles son los requisitos para que los cristianos reciban esos hermosos hogares en el cielo? En primer lugar, tenemos que evangelizar al mayor número de personas posible. ¿Cómo debemos evangelizar? El ángel me dijo, supongamos que hay un incrédulo que no conoce al Señor. En el momento en que te decidas a evangelizar a esa persona en particular, se te proporcionarán los materiales de construcción para tus casas. A medida que ores incesantemente por su salvación, se proporcionarán más materiales de construcción. Usted debe continuar revisando, visitando y continuando su evangelización. Esto añadirá más materiales a su hogar. Si una persona dice que no puede ir a la iglesia porque no tiene ropa bonita, entonces debes proporcionarle algo. Si la persona dice que no tiene una Biblia, debes proporcionarle una. Si una persona dice que no tiene gafas para leer, debes proporcionárselas. Debes proveer todo lo que puedas para que esta persona pueda ser llevada al Señor. Los que viven en las mejores casas son los que han sido evangelizados muchas veces. El ángel me acompañó entonces al lugar donde los santos vivían en bonitas casas. Aquí es donde vivían los santos que había evangelizado mucho en vida. Me sentí como en el centro del cielo. En la historia cristiana, hay 4 personas que tienen las casas más grandes y hermosas. El ángel me mostró la casa del evangelista estadounidense D. L. Moody, del pastor británico John Wesley, de un evangelista italiano y del pastor coreano Choi Un-nang. Estas 4 personas tienen las casas más grandes del cielo. Estos 4 habían pasado toda su vida evangelizando a la gente incluso hasta el momento de su muerte. Entre los creyentes coreanos, había un creyente laico que tenía una gran casa. Este creyente laico había construido muchos edificios de la iglesia con todas sus posesiones. Había dado 3,000 sacos de arroz a los pobres. Ayudó en secreto a miles de pastores y líderes con sus finanzas. Ayudó a los estudiantes de teología o de la escuela bíblica con sus matrículas. También había acogido en su casa a un pastor de 65 años y cuidó de él. Su propia iglesia lo había echado. Oía a un ángel gritar, «Ya vienen los materiales». Pregunté al ángel de mi derecha sobre los materiales y me dijo, «Estos materiales son de una diaconisa de una pequeña iglesia que es del campo». De hecho, recibimos materiales todos los días. Aunque ella es pobre, viene al servicio de la mañana todos los días. Ruega diariamente por 87 miembros de la iglesia. Cuando termina de orar, limpia la iglesia. Oí a otro ángel gritar.
Entrega especial. La hija de la diaconisa ha dado el poco dinero que tenía a su madre. Sin embargo, la diaconisa no lo ha gastado en sí misma. Compró 5 huevos y 2 pares de calcetines para el pastor de la iglesia. Aunque parezca una pequeña ofrenda, ella había dado todo lo que tenía para ese día. Esto se convirtió en material especial para su casa en el cielo. En segundo lugar, aquellos que también tienen una casa grande son los que han construido edificios de la iglesia u otros edificios para fines de reino con sus bienes y recursos. En el cielo, también conocí a un anciano llamado Choi. Entre todos los ancianos y diáconos coreanos que están en el cielo, él tenía la casa más hermosa. Su casa era mucho más alta que el edificio más alto de Corea. Choi había construido muchas iglesias en Corea con su riqueza. Le pregunté al ángel, ¿qué pasa con mi casa? ¿Está en proceso de construcción? El ángel dijo, sí, lo está. Pedí ver mi casa. Pero me dijeron que no estaba permitido. Seguí suplicando y, después de insistir, los ángeles dijeron que el Señor lo permitiría ahora. Entramos en la carroza y viajamos muy lejos hasta otro lugar. Yo estaba lleno de expectación. Pregunté, ¿dónde está mi casa? El ángel respondió, está allí. Pero parecía que el lugar no era más que un cimiento, solo listo para ser desarrollado. Grité, ¿cómo has podido hacerme esto? ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo puede estar mi casa en una zona en desarrollo? Tras sobrevivir a la guerra de Corea, vendí mi única casa para construir una iglesia. Esta iglesia llegó a tener 5.000 miembros. Escribí muchos libros inspirados por el Espíritu Santo. Uno de ellos se convirtió en un bestseller. Con las ganancias de los libros, construí escuelas cristianas. La escuela dio a luz a 240 pastores. Durante mi mandato como decano, entregué más de 400 becas a más de 400 niños pobres. Construí casas para que vivieran las viudas. Todo esto costó enormes cantidades de dinero. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué mi casa está en una urbanización? Estoy muy disgustado. El ángel me respondió con severidad, no mereces vivir en una casa tan bonita en el cielo porque has sido honrado por la gente en innumerables ocasiones. Cada vez que construías o hacías algo bueno, la gente te alababa. Incluso fuiste honrado por las noticias seculares. Por lo tanto, todas tus obras son en vano. Mateo 6:1. Miré mi casa en la zona de urbanización. Estaba situada en medio de otras 3 casas. Solo tenía 3 pisos. La casa tenía muchas habitaciones pequeñas en los 2 primeros pisos. Le pregunté al ángel, ¿por qué tengo habitaciones tan pequeñas? El ángel respondió, estas habitaciones son para tus hijos e hijas. Solo tengo 4 hijos, respondí. El ángel me respondió, no, no son para sus hijos en la tierra, sino para los que has evangelizado y se han salvado. Me encantó. Pregunté, ¿dónde está mi dormitorio principal? El ángel dijo que estaba en el tejado. Eso me molestó. Mi habitación ni siquiera estaba terminada. En tono de enfado dije, es tan pequeña. ¿Por qué es tan difícil de terminar? El ángel respondió, tú no has muerto. No podemos terminar tu casa ni tus habitaciones porque no sabemos si hay más materiales proporcionados. ¿Lo entiendes? Cuando entramos en mi habitación, vi 2 certificados colgados en la pared, así que fui a leerlos. El primer certificado describía cuando tenía 18 años y vivía en un orfanato. El día de Navidad, iba de vuelta del servicio de la mañana de la iglesia. Había visto a un anciano temblando en la calle. Me quité la chaqueta y se la di. Esa acción me había dado una recompensa en el cielo. El segundo certificado describe el mismo incidente, pero fue por comprar algo de pan con el poco dinero que tenía para el anciano. La cantidad no es la cuestión. El acto debe ir acompañado de una fe genuina. La cantidad de dinero no tiene importancia. Salimos del lugar y nos dirigimos de nuevo al exterior. Durante el trayecto, uno de los ángeles preguntó, ¿estás triste? Te diré cómo hacer para que te construyan una hermosa casa. El Señor ha dicho que cuando vuelvas a la tierra, debes ir a hablar a la gente sobre el cielo y el infierno, tal como lo has presenciado.
En segundo lugar, el Señor desea que tú construyas un lugar para reunir pastores mayores, evangelistas y mujeres que no tienen dónde vivir. Si de verdad haces estas cosas fielmente, tendrás una hermosa casa. El infierno. Los dos ángeles me escoltaron al infierno. Dijeron, ahora visitarás el infierno. No tienes idea de la magnitud del infierno. No paraba de gritar, es tan grande. Es tan grande. Este es el lugar donde se encuentran las almas malditas que reciben la condenación eterna. Me pareció que el infierno era 1000 veces más grande que la tierra. La mitad del infierno era de color rojo y la otra mitad era de color negro intenso. Pregunté a los ángeles, ¿por qué esta parte es roja? Los ángeles respondieron, ¿no lo sabes? Es azufre ardiente. La otra mitad es oscuridad. Cuando la gente peca y termina aquí, será atormentada por ambos lados. Hay multitud de iglesias en la tierra y muchas de las iglesias están llenas de mucha gente. Sin embargo, la mayoría de ellos no son verdaderos cristianos. No son más que asistentes a la iglesia. Las verdaderas iglesias creen firmemente en el cielo y en el infierno. Las vidas de muchos cristianos son un caos porque no creen firmemente en el cielo y el infierno. Cuando un alma entra en el cielo, 1000 almas malditas entran en el infierno. La relación entre el cielo y el infierno es de 1 a 1000. Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Soy pastor presbiteriano y un conocido orador. Me he graduado en una de las mayores escuelas de teología de Corea. Nunca creí en esas historias del cielo y del infierno. Pero ahora, soy uno de los que escribe esas experiencias para dar testimonio a los demás. Aunque creas que eres cristiano, si vives tu vida según la voluntad de los demonios, terminarás en el infierno. El primer lugar lo que vi fue un lugar de fuego y azufre. Ni siquiera se puede imaginar qué tan caliente es el fuego del infierno. Nadie puede soportar el intenso calor, parece como de 1000 grados. La gente en el infierno decía 3 frases. En primer lugar, es demasiado caliente y tengo ganas de morir. En segundo lugar, están tan sedientos y con ganas de morir. Lucas 16:24. En tercer lugar, se oyen muchas almas pidiendo agua. Zacarías 9:11. Es eterno. Muchos dicen que somos libres en Cristo y viven su vida como quieren. Le pregunté al ángel, los que están aquí, ¿qué han hecho? El ángel respondió, el primer grupo es el de los incrédulos. Los que no han evangelizado a su propia familia deben arrepentirse. El ángel continuó, el segundo grupo es el de los que creyeron en Jesús, pero no se arrepintieron de sus pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesarnos con el Señor. No debemos pecar. Con un corazón contrito y sincero, debemos arrepentirnos. Cristianos en el infierno. Entonces vi a muchos pastores, ancianos y diáconos en el infierno. Le pregunté al ángel, los conozco. Habían servido fielmente a Dios mientras estaban en la tierra. Habían muerto hace algún tiempo. Todos pensábamos que estaban en el cielo con Dios. Pero ahora los veo a todos en el infierno y que están gritando, ¡qué caliente es! ¿Por qué están aquí? Había muchos pastores, ancianos, diáconos y todos los otros creyentes laicos. El ángel respondió, Pastor Park, una persona puede parecer un verdadero seguidor de Cristo por fuera, pero Dios conoce el corazón. No guardaron el día del Señor. De hecho, habían amado el ganar dinero el día del Señor. Muchos de los diáconos y los ancianos habían criticado el sermón de sus pastores. No diezmaban correctamente. No oraban. No había evangelizado a las personas en absoluto. Muchos de estos ancianos y diáconos habían hostigado a sus pastores y estaban en contra de su autoridad. Habían interferido con el deber del pastor y con su administración. En su lecho de muerte, pensaban que habían hecho un buen trabajo, por lo cual no se arrepintieron de estas cosas. Esta es la razón por la que fueron arrojados en el fuego del infierno. Entonces vi a un rey y a un príncipe que habían perseguido a los primeros cristianos en Corea. Este rey y príncipe decapitaron a muchos de los primeros creyentes en Corea. Los colocaron en el centro, que era el lugar más caliente de todos. También vi a Hitler, Stalin, Mao Zedong,
y un famoso pastor de Corea del Norte llamado Pastor Kang, y un famoso héroe japonés, y muchos más. Entonces llegamos a un lugar extremadamente oscuro, demasiado oscuro para ver dónde pisar. Grité, ángeles. Ángeles. Está tan oscuro. ¿Cómo puedo ver algo? Los ángeles me dieron una palmadita en el hombro y dijeron, espera un poco. En unos momentos, pude ver un número incontable de personas desnudas. Todos ellos tenían insectos arrastrándose por todo el cuerpo. No se salvaba ni un centímetro, ya que todo su cuerpo estaba completamente cubierto de insectos. Las personas desnudas intentaban ahuyentar a los insectos rechinando los dientes. Pregunté, ¿qué hacía esta gente mientras vivía en la tierra? Ellos son los que han criticado y han puesto en contra el uno al otro. Ellos no se preocuparon de lo que habían hablado de los demás. Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Vi a los demonios perforar y apuñalar los estómagos de la gente con sus hoces. Sus gritos eran insoportables para mí. Pregunté a mis acompañantes, ángeles, ¿qué hacía esta gente mientras vivía en la tierra? Estas personas tenían empleos, casas y familias, pero no le dieron a Dios. No ayudaron a los pobres, a sus iglesias o a otros fines piadosos. Ellos eran muy avaros y codiciosos. A pesar de que se encontraron con los pobres, no les hicieron caso y no les importaba. Solo se preocupaba por ellos y sus familias. Estaban bien vestidos, alimentados y tenía una vida cómoda. Es por eso que sus estómagos son traspasados por sus vientres llenos de codicia. Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Fue una escena muy aterradora. Después de presenciar tal escena, cuando volví a la tierra, di todo mi dinero y posesiones a otros. La salvación no se puede ganar con dinero o propiedades. Es por la fe. El infierno es un lugar insoportable y miserable. Es un tormento eterno. También vi a personas a las que les cortaron la cabeza con una sierra muy afilada. Le pregunté al ángel, ¿qué han hecho estas personas para merecer tan horrible tormento? El ángel respondió, sus cerebros fueron dados por Dios para pensar en cosas buenas y beneficiosas. Pero esta gente pensó en cosas sucias. Pensaron en cosas lujuriosas. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A continuación vi cómo apuñalaban a la gente y la cortaban en pedazos. El espectáculo era horrible. Pregunté, ¿qué sobre estas personas? ¿Qué han hecho para ser atormentados de esa manera? El ángel respondió, estos eran ancianos y diáconos que no servían a sus iglesias. De hecho, ni siquiera querían trabajar o servir. Lo único que habían amado era recibir y recibir del rebaño. Vi a los ancianos, diáconos y otros creyentes laicos atormentados por los demonios. Los demonios hicieron un agujero en sus lenguas y colocaron alambres a través de las lenguas de unos y otros. Luego los demonios arrastraron a las personas con el alambre. Volví a preguntar, ¿qué hicieron en la tierra? El ángel respondió, habían cometido 4 tipos diferentes de pecados. Primero, habían criticado a sus pastores. Hablaban cosas negativas de sus pastores. Hablaban a las espaldas y ridiculizaban a sus pastores. Ruego a quienes hayan cometido tales actos. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El ángel continuó, en segundo lugar, insultaron a la iglesia con sus palabras. Habían acosado a otros cristianos hasta el punto de que incluso los fieles se vieron afectados y dejaron de asistir a la iglesia e incluso hicieron que algunos dejaran de creer. Hicieron todo lo posible para impedir que los cristianos fieles hicieran la obra de Dios. Estos malvados hicieron tropezar a muchos fieles. Por último, hay cónyuges que bebían alcohol y eran abusivos con los miembros de su familia. Vi a los demonios perforando a hombres y mujeres en sus estómagos con un enorme clavo afilado. Pregunté, ¿qué han hecho?
El ángel respondió, estos son hombres y mujeres que habían vivido juntos, pero no estaban casados. Estos son culpables de abortos, ya que también se quedaron embarazados. Nunca se habían arrepentido. Vi otro grupo de personas. Los demonios les cortaban los labios como si se tratara de un corte fino de carne o de verduras. Pregunté, ¿por qué se atormenta a estas personas de esa manera? El ángel dijo, se trata de hijos, hijas, yernos y nueras que habían contestado a sus padres. Lo único que tenían que hacer era decir, lo siento, en lugar de empeorar las cosas. Muchos de ellos habían utilizado un lenguaje abusivo. Habían atacado a sus padres con un lenguaje duro. Eran rebeldes. Por eso les han cortado los labios. Hermanos, todos vamos a morir un día, pero no sabemos cuándo será. Por favor, estén preparados. Estar preparados es ir al cielo. Cuándo vamos a ir no es la cuestión. Por favor. Perdónense unos a otros con tanta frecuencia como sea necesario, si es necesario también arrepiéntete, y hazlo todo el día si es necesario. Mis amados hermanos, yo solía ignorar tales testimonios. Yo era un pastor presbiteriano conservador que ignoraba tales cosas. Pero ahora, debo dar testimonio y testificar ante ustedes lo que he visto. Por favor, no duden en vivir una vida santa. Por favor, eviten este miserable tormento y juicio. Sed salvos. No viváis para vuestra carne, sino someteos al reino de Dios. Por favor, orad por los que no conocen a Jesús. Evangelicen y den fruto. Por favor, oren temprano en la mañana y consagren el día del Señor. Por favor, diezmen al Señor correctamente. Acumulen sus recompensas en el cielo y no en esta tierra. Les ruego y bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús. Por el pastor Park Yong-Hee. Nota de los editores del testimonio. Por favor, recuerden que el Señor nunca dijo que sus posibilidades de salvarse fueran de 1000 a 1. Tenemos que tener cuidado con el engaño, de que es casi imposible ser salvo. La salvación no es algo que se gana. Cuando el profeta Bob Jones vio las dos líneas en 1975, estimó que alrededor de 1 de cada 50 se estaban salvando en ese momento específico.